Comencemos identificando las señales de una relación con un narcisista. Estas personas suelen dominar las conversaciones, muestran insensibilidad hacia los sentimientos de otros y frecuentemente se ven a sí mismos como víctimas o héroes en diversas situaciones. Si te encuentras constantemente justificando sus comportamientos o sientes que tu autoestima disminuye, podrías estar en una relación narcisista. El poder y el control son temas centrales en las relaciones narcisistas. Los narcisistas utilizan tácticas que te hacen dudar de tu realidad, el chantaje emocional y la culpa para manipular y mantener el control. Vamos a explorar cómo sanar después de haber estado en una relación con un narcisista. Primero reconozcamos que la elección de estar con un narcisista a menudo refleja nuestras propias necesidades y carencias. Preguntémonos qué vacíos estaba intentando llenar esta relación, qué aspectos de mi autoestima estaban comprometidos que me hicieron vulnerable a una dinámica de este tipo. Esta comprensión es el primer paso para no repetir patrones similares en el futuro. Reflexionemos sobre nuestra historia personal y familiar. A menudo nuestras primeras interacciones en la infancia con figuras de autoridad o cuidadores establecen un molde para las relaciones futuras. Comprender esto puede revelar por qué nos sentimos atraídos por personas que reflejan ciertas heridas o carencias emocionales. Ahora pensemos en por qué permanecimos en la relación a pesar de reconocer signos de toxicidad. A menudo el miedo a la soledad, la baja autoestima o la falta de reconocimiento de nuestros propios valores pueden hacernos tolerar situaciones que no merecemos. Es crucial fortalecer nuestra autoestima y aprender a valorar nuestra propia compañía más que la presencia de alguien que nos daña. El resentimiento hacia un narcisista puede surgir de sentirnos utilizados, desvalorizados o manipulados. Es una respuesta natural, pero si no se maneja adecuadamente puede perpetuar el dolor y evitar que avancemos. Preguntémonos, ¿qué emociones y pensamientos específicos alimentan mi resentimiento? Reflexionemos sobre nuestras propias expectativas y cómo éstas pueden haber contribuido a la experiencia. A menudo esperamos que la otra persona cambie o se arrepienta, y estas expectativas no cumplidas alimentan nuestro resentimiento. Aceptar que cada individuo es responsable de su propio comportamiento nos puede ayudar a soltar estas expectativas. Para manejar el resentimiento es crucial desarrollar estrategias de perdón, no necesariamente porque la otra persona lo merezca, sino porque nosotros merecemos paz. El perdón no significa olvidar o excusar el comportamiento tóxico, sino permitirnos no estar atados emocionalmente a ese dolor. Fomentar la gratitud puede ser un poderoso antídoto contra el resentimiento. Concentrémonos en lo que hemos aprendido de la experiencia y cómo nos han hecho más fuertes o más conscientes. Transformar el resentimiento en gratitud nos libera y nos permite enfocarnos en construir un futuro mucho más positivo. Establecer límites claros es fundamental para proteger nuestro espacio emocional y físico. Reflexionemos sobre las situaciones en las que hemos permitido que se traspasen nuestros límites y las consecuencias de ello. Comprender estos momentos nos ayudará a fortalecer nuestra capacidad para decir no y afirmar nuestras necesidades. Los límites no solo se comunican verbalmente, se manifiestan en nuestras acciones. Si un narcisista intenta manipular o controlarnos, es esencial responder con firmeza y coherencia. Esto puede incluir terminar una conversación, rehusar favores no razonables o incluso distanciarnos físicamente si es necesario. Una parte crucial en el establecimiento de límites es la consistencia. Los narcisistas a menudo prueban los límites repetidamente y mantenernos firmes puede ser desafiante. Sin embargo, la consistencia en nuestra respuesta refuerza nuestra determinación y enseña a los demás cómo esperamos ser tratados. El primer paso para finalizar una relación de esta naturaleza es reconocer plenamente la toxicidad y el daño que esta relación está causando a nuestro bienestar. Preguntémonos, ¿me siento energizado o drenado después de interactuar con esta persona? ¿Mis necesidades y emociones son consistentemente ignoradas o minimizadas? Usa afirmaciones yo para expresar tus sentimientos y necesidades, como yo necesito vivir en un ambiente más saludable. Evita las discusiones prolongadas. El narcisista puede utilizar esto como una oportunidad para manipular la situación.
Mantén la firmeza en tu decisión. Los narcisistas pueden intentar desestabilizar tu resolución con promesas de cambio o mediante la victimización. Recuerda las razones que te llevaron a esta decisión y permanece firme. Diferenciamos el narcisismo de la autoestima saludable, resaltando que mientras el narcisismo implica una obsesión por uno mismo y una necesidad de admiración externa, la autoestima se basa en un aprecio auténtico por uno mismo sin depender de la validación externa. Analizaremos cómo el narcisismo puede afectar negativamente a la percepción de uno mismo y a las relaciones con los demás, mientras que una autoestima equilibrada es fundamental para el bienestar psicológico. El narcisismo se caracteriza por una excesiva autoadmiración y una preocupación desmedida por cómo uno es percibido por los demás. No es simplemente un caso de amor propio inflado, se trata más bien de una necesidad de ser admirado y considerado superior. A diferencia del narcisismo, la autoestima se basa en un respeto y aprecio genuino por uno mismo que no depende de la aprobación externa. Es la valoración positiva de uno mismo y de las propias capacidades, un indicador clave de la salud mental. Una autoestima equilibrada fomenta la resiliencia, la independencia emocional y la capacidad de formar relaciones saludables, mientras que el narcisismo puede surgir de inseguridades y una imagen de sí mismos inflada y frágil. La autoestima se construye a partir de logros, valores internos y un sentido de competencia y valía personal. El narcisismo, con su enfoque en la propia superioridad, puede erosionar las relaciones, mientras que una autoestima saludable promueve conexiones más profundas y significativas. La autoestima permite una mayor adaptabilidad y crecimiento personal, ya que se basa en una evaluación realista de las propias fortalezas y debilidades. El narcisismo, por otro lado, puede impedir el crecimiento personal al evitar el reconocimiento y la corrección de las fallas. El narcisismo, a menudo malinterpretado como un rasgo unidimensional, se presenta en realidad en dos formas principales: el narcisismo grandioso y el narcisismo vulnerable. Ambos tipos comparten la raíz de una autoestima inflada, pero se manifiestan de manera significativamente distinta. El narcisismo grandioso se caracteriza por una autoestima aparentemente alta, un sentido inflado de importancia y una necesidad de admiración constante. Las personas con esta forma de narcisismo suelen mostrar confianza en sí mismas, ambición y asertividad. Sin embargo, detrás de esta fachada de seguridad y dominio hay una profunda necesidad de validación y reconocimiento por parte de los demás. Este tipo de narcisismo se asocia con comportamientos manipulativos, falta de empatía hacia los sentimientos de los demás y dificultades para formar relaciones genuinas y significativas. A diferencia del grandioso, el narcisismo vulnerable se caracteriza por una autoestima frágil, sensibilidad a la evaluación de los demás y una necesidad de ser comprendido y apoyado. Las personas con narcisismo vulnerable pueden presentar una imagen de modestia o inseguridad, sufriendo en silencio por no recibir validación externa deseada. A menudo experimentan sentimientos de vacío, envidia y vergüenza, lo que puede llevar a la depresión o la ansiedad. Aunque menos obvio que el narcisismo grandioso, el vulnerable tiene un impacto igualmente profundo en las relaciones, marcado por la dependencia emocional y ese miedo al rechazo. La dinámica de las relaciones varía considerablemente entre estos dos tipos de narcisismo. El narcisismo grandioso tiende a crear un ciclo de admiración superficial y conflictos interpersonales debido a la falta de empatía y la manipulación. Por otro lado, el narcisismo vulnerable puede resultar en relaciones caracterizadas por la inseguridad, la necesidad de aseguramiento constante y la sensibilidad a cualquier forma de crítica. La investigación ha demostrado que ciertos aspectos del narcisismo pueden tener una base genética. Estudios de gemelos, por ejemplo, indican que hay una significativa heredabilidad en los rasgos narcisistas, sugiriendo que la predisposición al narcisismo puede ser en parte heredada. Sin embargo, la genética no determina por completo el desarrollo del narcisismo, más bien proporciona una propensión que puede ser moldeada por experiencias vitales y ambientales. Los
Los padres que constantemente elogian a sus hijos por logros ordinarios o incluso inexistentes pueden fomentar una percepción inflada de su importancia. Esta sobrevaloración puede conducir a expectativas poco realistas y una sensación de superioridad sobre los demás. O por el contrario, aquellos sujetos a críticas severas pueden desarrollar una imagen inflada de sí mismos o una dependencia extrema de la validación externa. Por otro lado, los niños que crecen sintiéndose rechazados, criticados o desvalorizados por sus padres pueden desarrollar narcisismo como un mecanismo defensivo, una forma de proteger su autoestima vulnerable mediante la grandiosidad y la búsqueda de admiración. Las dinámicas familiares como la competencia entre hermanos, la comparación constante y las expectativas parentales desmedidas pueden reforzar o atenuar los rasgos narcisistas. Un ambiente familiar que promueve la competencia y compara a los niños entre sí o con estándares poco realistas puede empujar a los niños hacia un narcisismo defensivo. Una de las influencias más significativas en el narcisismo es el uso de redes sociales. Estas plataformas pueden promover la comparación social, la autoidealización y la búsqueda de validación externa a través de likes y comentarios. La exposición constante a imágenes idealizadas de otros puede distorsionar la percepción que tienen los adolescentes de sí mismos y de sus vidas, aumentando la insatisfacción personal y el narcisismo. Con ello se potencia la cultura de la celebridad y la valoración del éxito y la apariencia física, influyendo considerablemente en el narcisismo. Estos elementos culturales pueden promover la comparación social y la valoración de uno mismo basada en la atención y la admiración de los demás. Adentrémonos ahora en una introspección profunda y honesta. Es fácil ver los defectos en los demás, pero ¿qué sucede cuando esos mismos rasgos residen en nosotros? Reconocer los rasgos narcisistas en nosotros mismos no solo es valiente, sino también un primer paso esencial hacia el crecimiento personal. A menudo los rasgos narcisistas se originan en nuestras primeras experiencias de vida. ¿Fui constantemente el centro de atención en mi familia o tuve que competir excesivamente por el reconocimiento? Comprender de dónde vienen estos comportamientos es el primer paso hacia un cambio significativo. ¿Alguna vez te has encontrado exagerando tus logros o sintiendo que mereces un trato especial? ¿Te cuesta reconocer y celebrar los éxitos de los demás? ¿Busco constantemente la admiración de los demás? Estas pueden ser señales de tendencias narcisistas. La autoevaluación honesta es crucial. No se trata de juzgarnos, sino de conocernos mejor y mejorar nuestras interacciones. Los orígenes de nuestros comportamientos narcisistas suelen estar enraizados en nuestras primeras experiencias. Quizás fuimos elogiados en exceso sin justificación, o tal vez nos faltó apoyo emocional adecuado. Entender de dónde vienen estos rasgos nos ayuda a abordarlos más afectivamente. Desarrollar empatía es fundamental. Trabajemos en entender y sentir lo que otros experimentan. Esto no solo reduce los comportamientos narcisistas, sino que también enriquece nuestras relaciones. A través de la empatía podemos construir conexiones más profundas y significativas con los demás. Imaginemos por un momento que el narcisismo es como ese pariente que siempre se lleva el último pedazo de pastel en las reuniones familiares. Podríamos molestarnos o podríamos empezar a traer un pastel más grande, uno que invite a compartir más que a competir. En nuestra vida, este pastel más grande es la empatía, esa dulzura que hace que todos se sientan incluidos. Ser empáticos no es siempre un camino de rosas, a veces es más bien un jardín que necesita que arranquemos algunas malas hierbas y plantemos nuevas semillas. ¿Y saben qué? A veces esas malas hierbas somos nosotros mismos, cuando olvidamos mirar más allá de nuestro propio reflejo. Pero aquí estamos, listos para ensuciarnos las manos y cultivar algo maravilloso.